El médico empuja a Truong hacia afuera y cierra de golpe la puerta de la sala de emergencias. Mientras dentro, Tiu-nu está siendo examinada con urgencia. ¿Estará el bebé a salvo? Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vivimos un momento que te deja sin aliento. Truong solo puede quedarse en el pasillo impotente viendo cómo la puerta se cierra frente a él, mientras la mujer que ama y su hijo están adentro, al borde de lo incierto. Pero lo que realmente aprieta el corazón no es solo lo que está pasando ahora, sino un recuerdo del pasado. Una vez ya estuvo en ese mismo lugar y lo perdió todo. ¿Tendrá que enfrentarse otra vez a ese mismo dolor? Si quieres saber qué ocurre detrás de esa puerta, no olvides darle like y suscribirte al canal ahora mismo porque esta historia está llegando a sus momentos más tensos. El ambiente en la casa aún conservaba la calidez tras la risa de Dui, pero en un instante fugaz todo se detuvo. Tiu-nu estaba de pie junto a la mesa todavía sin soltar el dibujo cuando de pronto se quedó paralizada. Su rostro se puso pálido y casi por reflejo llevó lentamente una mano a su vientre. Su voz fue tan baja que casi no se oía. Truong, que estaba cerca, se giró de inmediato. Con solo mirar los ojos de Tiu-nu supo que algo no estaba bien. «Tiu-nu, ¿qué te pasa?», se acercó rápidamente con la voz apresurada. Tiu-nu no respondió enseguida. Frunció el ceño, su respiración comenzó a acelerarse. La mano sobre su vientre se apretó con fuerza. Su cuerpo se encorvó ligeramente como intentando soportar el dolor. «Me duele». Apenas terminó la frase, el corazón de Truong se encogió. La sostuvo de inmediato pasando un brazo por su espalda y colocando la otra mano sobre su hombro para ayudarla a mantenerse en pie. «¿Dónde te duele?». Es muy fuerte, su voz temblaba levemente aunque intentaba mantenerse sereno. Tiu-nu negó débilmente, pero el miedo ya se reflejaba claramente en su rostro. «En el vientre... no me siento bien». Esa sola frase fue suficiente para que Truong cambiara por completo. Su mirada se volvió seria mientras una avalancha de pensamientos cruzaba su mente, y también el mayor temor que no se atrevía a enfrentar. «No», dijo con firmeza. Sin perder ni un segundo más, Truong la ayudó a sentarse en una silla y enseguida se giró para buscar las llaves del coche. Cada movimiento era rápido, decidido. «Vamos al hospital ahora mismo», dijo con voz firme aunque no lograba ocultar la preocupación. Tiu-nu lo miró con los ojos empezando a humedecerse, mientras que Truong no se permitió detenerse ni un instante porque en ese momento solo tenía un pensamiento. No podía permitirse perderlo todo otra vez. La luz blanca y fría del hospital se extendía por el pasillo vacío, creando un ambiente silencioso, pero cargado de una tensión casi asfixiante. En cuanto se abrió la puerta del coche, Truong no esperó ni un segundo más, rápidamente ayudó a Tiu-nu a bajar y la sentó en una silla de ruedas cercana. «Siéntate bien, te llevo dentro ahora mismo», dijo con prisa, intentando mantener la calma. Tiu-nu asintió levemente con una mano aún sobre el vientre, el rostro pálido y la respiración irregular. El dolor no había desaparecido del todo. Por momentos volvía en punzadas que la hacían fruncir el ceño. Sin dudarlo, Truong sujetó con fuerza la silla de ruedas y avanzó rápido por el pasillo. El sonido de las ruedas clac-clac se mezclaba con sus pasos apresurados, creando un ritmo urgente que hacía que el corazón también se acelerara. «¡Doctor! ¿Hay alguien?», gritó Truong, su voz resonando en el espacio amplio, llena de preocupación y urgencia. Las enfermeras a lo lejos giraron la cabeza y al darse cuenta de la situación corrieron de inmediato hacia ellos. Tiu-nu bajó la mirada aferrándose al borde de la silla con los labios temblorosos. En su mente solo había un pensamiento: el bebé. Truong la miró sin poder ocultar el miedo en sus ojos, pero aún así se inclinó y le susurró: «No pasa nada, ya casi llegamos». La silla de ruedas giró rápidamente hacia el área de urgencias. La luz al frente era más intensa, pero el ambiente se volvía aún más tenso. La puerta de la sala de emergencias se abrió de golpe.
Una enfermera la recibió enseguida y empujó la silla hacia adentro. Truong se detuvo un instante afuera y luego avanzó de inmediato detrás de ella sin apartar la mirada de Tieu-nu, porque sabía que con solo un segundo de retraso podría enfrentarse a lo que más temía, perderlo todo una vez más. En cuanto se abrió la puerta de la sala de emergencias, Truong siguió de cerca la camilla de Tieu-nu, pero antes de poder entrar, un médico levantó la mano para detenerlo. «Usted se queda afuera», dijo con firmeza sin darle oportunidad de reaccionar. «Doctor, déjeme entrar con mi esposa», dijo Truong apresurado con la mirada llena de pánico, pero la única respuesta fue un gesto negativo. «Nosotros nos encargamos, usted no puede pasar». La puerta se cerró de golpe frente a él. Un seco clac resonó en el aire. Truong se quedó paralizado en el pasillo con las manos aún suspendidas como si quisiera aferrarse a algo. Pero todo había quedado separado por esa fría puerta. Dentro la luz blanca brillaba intensamente. Los médicos rodeaban rápidamente a Tieu-nu. El sonido de las máquinas se volvía constante y las indicaciones médicas se intercambiaban con urgencia. Una enfermera le tomaba el pulso, otra preparaba el ecógrafo. Todo ocurría tan rápido que no había margen de error. Y afuera, solo quedaba el silencio. Truong dio unos pasos hacia atrás y luego se apoyó lentamente contra la pared. Su respiración se volvió pesada, sus manos se apretaban hasta temblar. Su mirada se quedó fija en esa puerta como si con solo mirarla el tiempo suficiente fuera a abrirse. Pero no pasaba nada. Una sensación familiar pero aterradora empezó a invadirlo. Las imágenes del pasado aparecieron de golpe en su mente, claras hasta doler. El mismo pasillo, la misma impotencia, el mismo momento en el que él se quedaba afuera sin poder hacer nada. Y entonces, perdió a su hijo. «No», murmuró Truong con la voz quebrada. Se llevó las manos a la cabeza como intentando apartar esos recuerdos, pero cuanto más trataba de olvidarlos, más nítidos se volvían. «Por favor, que no vuelva a pasar». Su voz se rompió casi dejando de ser un susurro. Truong se dejó caer lentamente hasta quedar sentado en el frío suelo del pasillo. Se cubrió el rostro con ambas manos, los hombros temblando. Lloraba pero en silencio. Solo se oían sus respiraciones entrecortadas y las lágrimas cayendo sin hacer ruido. Nadie lo sabía, nadie lo veía. Pero en ese instante Truong ya no era un hombre fuerte. Solo era un padre. Con miedo de perderlo todo. Una vez más, Truong permanecía en el suelo frío del pasillo con la espalda apoyada contra la pared, como si todo su cuerpo hubiera perdido la fuerza de sostenerse. El tiempo de repente dejó de tener sentido. No sabía si habían pasado minutos o horas. Solo sabía que la puerta frente a él seguía cerrada. Esa puerta, esa misma sensación, ese mismo miedo. Levantó lentamente la cabeza, los ojos rojos clavados en el letrero iluminado que decía «Emergencias». La luz blanca parecía más intensa de lo normal, casi hiriente. Cada segundo que pasaba en ese lugar se sentía más pesado, como si el aire mismo se volviera más denso, más difícil de respirar. Su pecho subía y bajaba con dificultad. «Por favor», susurró otra vez casi sin voz. No sabía a quién le hablaba. Tal vez a los médicos, tal vez al destino, tal vez a algo más grande que él. Algo que pudiera cambiar lo que estaba pasando detrás de esa puerta. Pero lo que más temía no era la incertidumbre, era el recuerdo. Su mente traicionera comenzó a arrastrarlo de nuevo al pasado. Otra vez ese mismo pasillo, otra vez ese mismo sonido de puertas cerrándose, otra vez esa espera interminable. Y luego, el silencio. Un silencio que lo había destruido. Truong cerró los ojos con fuerza, apretando los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. No, esta vez no. Se obligó a respirar hondo, a mantenerse presente, a no dejar que el pasado lo devorara por completo, porque esta vez era diferente. Tenía que ser diferente. Tieu-nu estaba ahí dentro, y su hijo
Su hijo también. Pensar en eso hizo que su corazón se apretara aún más. Se levantó lentamente apoyándose en la pared. Sus piernas temblaban ligeramente, pero logró mantenerse en pie. No quería seguir en el suelo. No quería parecer derrotado. No todavía. Comenzó a caminar de un lado a otro por el pasillo. Un paso, otro paso y otro. El sonido de sus zapatos resonaba suavemente en el piso brillante, rompiendo el silencio incómodo del lugar. De vez en cuando alguna enfermera pasaba rápidamente o se escuchaban voces lejanas, pero nada, absolutamente nada, venía de esa puerta. Eso era lo peor. La ausencia de noticias, la espera sin respuestas. Truong se detuvo de repente, pasando una mano por su rostro, intentando secarse las lágrimas que no dejaban de aparecer. Miró el reloj en la pared. Solo habían pasado 10 minutos. 10 minutos. Se sentían como una eternidad. ¿Cómo puede doler tanto esperar?, murmuró. Apoyó la frente contra la pared fría, cerrando los ojos. En su mente apareció la imagen de Tie-nu sonriendo esa misma mañana. Su risa suave, la forma en que había sostenido ese dibujo, la forma en que había dicho su nombre. Y luego, su rostro pálido, su voz temblorosa. Tai-Yao. Truong apretó los dientes. Debí darme cuenta antes. La culpa comenzó a filtrarse lentamente en su interior. ¿Y si hubiera reaccionado más rápido? ¿Y si algo ya estaba mal desde antes? ¿Y si ya era demasiado tarde? No, negó con la cabeza de inmediato, como si pudiera espantar esos pensamientos. No pienses así. Pero era imposible, porque el miedo ya estaba ahí, y no se iba. Se giró nuevamente hacia la puerta, mirándola fijamente como si quisiera atravesarla con la mirada. Resiste, por favor. No sabía si le hablaba a Tie-nu o al bebé. Tal vez a ambos. Tal vez a sí mismo. El tiempo seguía avanzando implacable. 15 minutos. 20. 30. Cada segundo se clavaba como una aguja. De repente, el sonido de unos pasos rápidos lo sacó de sus pensamientos. Una enfermera salió brevemente de la sala llevando algo en las manos. Truong reaccionó al instante. Enfermera llamó acercándose rápidamente. Ella apenas se detuvo un segundo. ¿Cómo está mi esposa, el bebé? La mujer lo miró con seriedad, pero no respondió de inmediato. Los médicos están haciendo todo lo posible, dijo finalmente con tono profesional. No es una respuesta, insistió Truong, la voz quebrándose. La enfermera dudó un instante, como si quisiera decir algo más, pero luego negó suavemente. Por favor, espere. Y volvió a entrar. La puerta se cerró otra vez. Ese mismo sonido. Ese mismo golpe seco. Truong se quedó ahí inmóvil. Todo lo posible. Repitió esas palabras en voz baja. No eran suficientes. Nunca eran suficientes. Volvió a caminar, esta vez más rápido. Sus manos se entrelazaban, se apretaban, se soltaban, sin poder encontrar calma. Si algo pasa... No pudo terminar la frase. No quiso, porque decirlo en voz alta lo haría real. Y no estaba listo para eso. Se detuvo de golpe, respiró hondo y miró al techo. Si tengo que cambiar algo, si tengo que pagar cualquier precio, lo haré. Su voz era firme ahora, aunque sus ojos seguían llenos de miedo. Pero no me quites esto otra vez. El silencio no respondió. El tiempo siguió avanzando. 40 minutos, 50, 1 hora. El pasillo parecía haberse convertido en un lugar fuera del mundo. Como si todo lo demás hubiera dejado de existir. Solo quedaban él y esa puerta. Y entonces, un sonido, un leve movimiento. La manija de la puerta se movió. El corazón de Truong se detuvo por un segundo. Luego empezó a latir con fuerza, descontrolado. Un médico salió. Truong avanzó de inmediato. «¡Doctor!». Su voz temblaba. El hombre se quitó los guantes lentamente con expresión seria. Ese rostro, esa misma expresión, el mismo gesto que Truong recordaba del pasado.
El mundo pareció detenerse. «Doctor, por favor», dijo casi suplicando. El médico lo miró fijamente. 1 segundo. 2 segundos. Un silencio insoportable. Y luego, la respuesta. Pero, ¿qué fue lo que dijo realmente? ¿Está el bebé a salvo? ¿O el destino ha decidido repetir la misma tragedia una vez más? Todo se revelará en el próximo episodio. La mujer lo miró con seriedad, pero no respondió de inmediato. «Los médicos están haciendo todo lo posible», dijo finalmente con tono profesional. «No es una respuesta», insistió Truong, la voz quebrándose. La enfermera dudó un instante como si quisiera decir algo más, pero luego negó suavemente. «Por favor, espere», y volvió a entrar. La puerta se cerró otra vez. Ese mismo sonido, ese mismo golpe seco. Truong se quedó ahí inmóvil. «Todo lo posible». Repitió esas palabras en voz baja. No eran suficientes. Nunca eran suficientes. Volvió a caminar esta vez más rápido. Sus manos se entrelazaban, se apretaban, se soltaban, sin poder encontrar calma. «Si algo pasa», no pudo terminar la frase. No quiso, porque decirlo en voz alta lo haría real. Y no estaba listo para eso. Se detuvo de golpe, respiró hondo y miró al techo. «Si tengo que cambiar algo, si tengo que pagar cualquier precio, lo haré». Su voz era firme ahora, aunque sus ojos seguían llenos de miedo. «Pero no me quites esto otra vez». El silencio no respondió. El tiempo siguió avanzando. 40 minutos, 50, 1 hora. El pasillo parecía haberse convertido en un lugar fuera del mundo. Como si todo lo demás hubiera dejado de existir. Solo quedaban él y esa puerta. Y entonces, un sonido, un leve movimiento. La manija de la puerta se movió. El corazón de Truong se detuvo por un segundo. Luego empezó a latir con fuerza descontrolado. Un médico salió. Truong avanzó de inmediato. «Doctor», su voz temblaba. El hombre se quitó los guantes lentamente con expresión seria. Ese rostro, esa misma expresión, el mismo gesto que Truong recordaba del pasado. El mundo pareció detenerse. «Doctor, por favor», dijo casi suplicando. El médico lo miró fijamente. 1 segundo. 2 segundos. Un silencio insoportable. Y luego, la respuesta. Pero, ¿qué fue lo que dijo realmente? ¿Está el bebé a salvo? ¿O el destino ha decidido repetir la misma tragedia una vez más? Todo se revelará en el próximo episodio.